Nos acompañe esta mañana para dar los temas que podamos evacuar en los 10 minutos que tenemos de entrevista, y son varios e importantes. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Pero no podemos dejar de tratar. Hace pocos minutos estuvo Pablo Iturralde expresando su preocupación por la situación en zona de frontera. ¿Quién más? Alguien que estaba en zona de frontera por muchos años, que nos diga la verdad de lo que pasa en la zona de frontera. Y la verdad es que hay un Estado que no está presente, está ausente en zona de frontera, una nueva problemática en esta reestructuración de las FARC. Y la respuesta que ha dado el país desde el Ministerio de Defensa es una respuesta militar que inclusive viene coartando la posibilidad de que se realicen obras de zona de frontera. Hay un oficio pidiendo por parte del ministro de que se paralice cualquier tipo de obra, porque eso afectaría o posibilitaría para que las fuerzas urgentes puedan tener mayor presencia en el sector. Hay una preocupación en la Asamblea por este tema, de manera particular por usted. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene y qué se está haciendo para que el Estado responda efectivamente a una acción de ausencia total en ese sector? Sí, Fabricio, buenos días. Es muy recurrente este problema, no es nuevo, no es nuevo, de manera definitiva. Hemos estado en el diagnóstico, en el análisis, en las propuestas, pero falta acciones concretas. Y esta problemática tiene una causa, y es el enfoque que se tiene respecto de lo que es la problemática de frontera. El militarizar o el evitar inclusive el desarrollo vial, el desarrollo productivo en la zona, a efectos o a pretexto de que esto facilita inclusive la presencia de comunidades de frontera de otro país, o sea, es totalmente contradictorio con una realidad. Es lo que siempre se ha hecho. No se puede seguir con ese paradigma que lo que hace es precisamente generar la causa y el caldo de cultivo, digamos así, justamente para que sectores empobrecidos, sectores aislados, olvidados, vean en actos o en actividades ilícitas, inclusive, o sea, una posibilidad de vivir o de subsistir. Yo creo que a este momento necesitamos exigir a las autoridades de que asuman con responsabilidad, porque tenemos datos que dan cuenta, o sea, de que una problemática de falta de competitividad, por ejemplo, en la zona de frontera, esta se ha reducido notablemente. Existen ya verificadores que dan cuenta de que la zona, en lugar de avanzar, de pacificarse o de atraer inversiones, la inversión privada no llega, no llega justamente porque es considerada zona vulnerable, zona de riesgos. Por lo tanto, el Estado es el que tiene que estar presente. Hay una ley de frontera que ustedes impulsaron, y me refiero a ustedes porque hubo un acuerdo entre muchos asambleístas que son de las provincias fronterizas e impulsaron una normativa. ¿Qué pasó con eso? Somos 32 asambleístas de frontera, estoy 2 meses al frente de este grupo parlamentario, y una de las tareas ha sido justamente fiscalizar a efectos de ver o evaluar cuál es la aplicación de esta ley, que tiene, ¿no es cierto?, acciones preferenciales para que la presencia del Estado sea y garantice una calidad de vida y vaya solucionando los problemas que se presentan. Sin embargo, de eso no contamos con un reglamento. A más de un año de aprobada la ley, no se cuenta con un reglamento. A más de un año de aprobada la ley, los ministerios no han definido políticas preferenciales en la zona de frontera en los diferentes ámbitos. Es decir, ahí en el sector ejecutivo es donde se frena la iniciativa. Bueno, no se entiende de que tiene que haber una acción preferencial, porque, repito, la vulnerabilidad en la zona de frontera por el conflicto armado en Colombia, por el narcotráfico, por el tema de movilidad humana, que es un tema quizás más actual y que es muy evidente, hace que se vayan generando zonas deprimidas y que los problemas, o sea, del contrabando a pequeña escala, a mayor escala, del narcotráfico, o sea, se vuelva realmente una situación de riesgo de la gente. De riesgo, pero así de riesgo, porque la pobreza es un riesgo, la vida de inseguridad fundamentalmente. Entonces necesitamos un abordaje específico con políticas públicas y con inversión de parte del Estado. Pero no hay intención por parte del Estado. Pero mire, la semana anterior fue convocada creo que antes era Semplades, hoy se llama Planifica Ecuador, la secretaria,
y la señora decía, tenemos 385 proyectos para la zona de frontera, pero ninguno de ellos ha sido transferido los recursos. Por lo tanto, nos quedamos en el diagnóstico, nos quedamos en la planificación. Por eso es que esta semana concurrirá el ministro de Obras Públicas y Transporte para dar cuenta de su comparecencia frente a cuáles son las obras en cuanto a vialidad en la zona de frontera, y también comparecerá el ministro de Defensa para conocer, o sea, cuál es este enfoque que se advierte, por ejemplo, cuando ya tenemos una alarma en el sentido de que se está suspendiendo la ejecución de obras en parroquias como Tovar Donoso. Por pedido del ministro de Defensa. Pero efectivamente, frente a la alarma de rehabilitar un poco el conflicto armado en Colombia, la mejor respuesta es militarizar, según ellos, y la otra es suspender las obras. Yo creo que están completamente equivocados y están perjudicando a la gente. Eso es lo que no se ha ganado, y lo poco que se hace se suspende. Por eso es de que esta semana acudirán el CONGOPE, que es las juntas parroquiales, que son los que viven en territorio, las organizaciones, o sea, de frontera, la AME y la CONAJUPARE. Ellos van a hacer también parte de esta comparecencia y tenemos 30 días para presentar un informe de cumplimiento al Pleno de la Asamblea. Y esto lo hacemos, o sea, no con el ánimo de otra cosa, sino de generar correctivos y de entender que cualquier decisión tiene que ser tomada por la gente. Las decisiones tomadas en los ministerios, lejos de la realidad que está viviendo la zona de frontera, o sea, siempre terminan siendo equivocadas y sin los efectos. Lo que se ha podido ver, por ejemplo, cuando uno va al ministerio y dice, aquí hay una obra que se hizo, un puente que se hizo, fue entregado, y resulta que el puente no existe, pero en los archivos del ministerio está como que la obra fue entregada, fiscalizada y verificada. Y no solamente es de obra de infraestructura, es de política arancelaria, es el tema del control de aduanas, es el tema de salud, de educación, es el problema de la conectividad. Es un problema integral. Por eso es que los 14 ministros estarán ahí. La semana pasada concurrió el ministro de Telecomunicaciones y él dijo, en la zona de frontera tenemos el 80% de conectividad. Entonces nosotros lo que podemos advertir es de que es una la información que se maneja en los despachos y es otra la realidad en territorio, por lo que le pedimos al señor ministro el que se nos señale cuántos infocentros hay, en qué condiciones están esos infocentros, porque mire, las empresas privadas, por ejemplo, que hay de conectividad, de datos y de voz, o sea, no llegan, no te van a invertir en esos. ¿Por qué? Porque van a depender mucho inclusive de sus parámetros, de a cuánto sirve, cuánto es la inversión, retorno económico de la inversión, el retorno económico. Entonces, el Estado que no busca la rentabilidad económica, sino la rentabilidad social, la seguridad del Estado, tiene que hacer inversión, pero con paradigmas o con criterios o con enfoques ya actualizados. No se puede seguir manteniendo el hecho de que si es que hay conectividad en la zona de frontera, eso aumenta los riesgos. No, yo creo que no se está pensando en la gente, no se está pensando que el desarrollo es paz, porque lo otro implica todas las condiciones de vulnerabilidad y las causas que generan justamente conflictos y además problemas con actividades ilícitas. Entonces, estamos en eso, estamos convocando a las juntas parroquiales. Imbabura es parte de la zona de frontera. He tenido mucho que discutir eso en la asamblea. El dirigir este grupo de zona de frontera a una imbabureña de pronto causó argumentos como eso. Dijo, ¿cómo puede estar alguien que no vive en la zona de frontera? Y es precisamente, a veces o se negó o se impidió que Imbabura sea parte de frontera. Hoy estamos al frente, estamos con un equipo de trabajo en la frontera amazónica, en la frontera sur, en la frontera insular y en la frontera del norte. Aspiramos en 30 días tener este informe, presentar a la Asamblea, discutir en el Pleno y exigir. Tenemos un siguiente paso, Fabricio,
que va a ser la aprobación del presupuesto. Los 32 asambleístas nos hemos comprometido en que este diagnóstico con las autoridades de territorio tiene que ser traducido en un plan de inversiones de frontera que tiene que estar financiado. Ese es el objetivo para zona de frontera, para sus necesidades. Así dice la ley, así dice la ley. Por lo tanto, necesitamos, previamente tener que cada ministerio planificado sus proyectos, pero también financiados. Ese es, al menos, en lo que debería concluir esta fiscalización, que no pase únicamente por visitas de los ministros a la comisión, sino por confrontar una realidad con los actores y finalmente encontrar salidas y soluciones. Otro tema importante y muy rápido porque nos queda muy poco tiempo es el tema de las enmiendas, que está en pleno análisis. ¿Qué va a pasar con este tema? ¿Hay intereses muy particulares o hay intereses realmente de país en torno a generar esas enmiendas constitucionales? Muy respetuosa de los diferentes criterios sobre estos temas que están en debate en el país. Todos conocemos, la Corte Constitucional ya estableció una ruta para una propuesta de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. También se plantea un rediseño de la propia Asamblea Nacional. Eso está en discusión y en debate, y hay que propiciar el encontrar, la ruta que el camino que el país tiene que tener a efectos, de ir comprendiendo y entendiendo los intereses que están particularmente, pero la propuesta que más se adhiere a las necesidades actuales: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y crear una nueva Cámara, la Cámara del Senado, para analizar esos temas. Mire, yo no creo que sea en este momento el crear entes de élite, entes, que de pronto pueden significar el grupo de los escogidos para que tengan las soluciones para este país y que sean quienes ellos tomen las decisiones sobre los grandes temas. Eso, en primer lugar, como asambleísta de territorio, será una de las causas para que no todas las provincias estemos representados, por ejemplo, en un Senado, Fabricio. Eso va a ser un grupo de élite, ¿no?, que de pronto tenga determinadas competencias sobre los representantes de las diferentes provincias que estarán constituyendo la Cámara Baja. Y obviamente no estamos ya en ese momento. Estamos en momentos en donde la Asamblea Nacional actual, en las consideraciones que tienen, donde todos decidimos mal o bien, con poco aporte, con mayor aporte, no somos excluidos. Peor aún, cuando ahora la ciudadanía clama mayores espacios de participación. Solamente es cuestión de mirar en las redes. La gente quiere expresarse, la gente quiere aportar. Una institucionalidad, ¿cómo viabiliza ese deseo ciudadano de tener mayor participación? Hay que diseñar esa participación. La participación no está diseñada. El Consejo, sin embargo, el Consejo de Participación, para nosotros, es importantísimo el que se mantenga para promover la participación ciudadana. Otra cosa es cómo mejoramos los mecanismos de esa participación, de su acción contra la corrupción, pero fundamentalmente de una decisión que está en juego, Fabricio. Es quién elige los organismos de control. Eso se disputa en el país. Es la Asamblea, por eso se propone, ¿no es cierto?, que sea una enmienda. Acá en el Consejo de Participación están constitucionalizados comisiones seleccionadoras, concursos de méritos y oposición. El problema ha sido quién ha cooptado esa participación, quién ha instrumentalizado esa participación, quién ha impedido. Entonces es el poder político, y es el poder político de turno. Ayer uno, ahora otro, y mañana será otro. Por lo tanto, hay que darle el debate a las causas, no regresar a lo que ya fue por la ciudadanía criticado: el reparto de la clase política de los organismos de control garantiza al poder de turno poder ser el único árbitro. Y ese es el problema. Por lo tanto, esto va más allá de una enmienda, se elimina o no se elimina. La ciudadanía tiene que participar, hay que darle herramientas, y obviamente nosotros estamos en contra de estos cálculos, porque la enmienda se propone por si acaso falle la consulta de la eliminación. Mire usted, es un cálculo. Y esto va a coincidir lastimosamente con las próximas elecciones. Y eso impedirá inclusive de que cualquier decisión sea tomada de carácter objetiva, pensando en el futuro del país, no en los cálculos coyunturales del día de hoy. Sin embargo, será la Corte Constitucional,
y será la propia ciudadanía. En el caso de la reforma parcial será mediante referéndum aprobatorio. En el caso de la enmienda solamente transcurre un año y es la Asamblea la que reforma la Constitución. A lo mejor, digo yo, presentar las enmiendas para que quede en el ámbito de la Asamblea no será tener temor a que la ciudadanía se pronuncie. Yo sí creo que hay que buscar mecanismos en donde la propia ciudadanía también participe en la decisión, cualquiera que ésta sea. Como demócratas tenemos que aceptar la voluntad democrática, pero hay que darle el debate previo para encontrar el camino que beneficie al país y no a las coyunturas ni a los cálculos políticos de siempre. Gracias a la presidencia de Silvia Salgado, asambleísta por la provincia de Imbabura. Nos vamos a una